un tema nada nuevo, ¿verdad? Era un acumulado de nepotismo y de impunidad, ¿verdad? Yo creo que estamos ahí también en ese proyecto y en su momento vamos a poder compartir con agentes de cambio, ¿no? Con ustedes. Y bueno, me pidió Luis que tuviera una aproximación hacia un tema bien denso, que tiene que ver con las transnacionales, con la injerencia de proyectos que siempre son externos, exógenos a las comunidades, a los pueblos, pero que históricamente han venido por los recursos naturales, dicen las corporaciones, y los pueblos hablan de los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Ya ahí hay como dos puntos de vista, dos categorías que vale la pena como plantearnos, ¿no? Y esa aproximación a las transnacionales y a esa injerencia que tienen las transnacionales, pues a mí me parece que es importante plantearla en tres ámbitos. Y yo plantearía que hay un ámbito histórico, ¿no? Creo que es fundamental partir siempre del plano histórico, porque nos ubica en una línea de tiempo desde donde estamos aproximándonos a los hechos, a las realidades, a todo ese acumulado de despojo, ¿no? De opresiones. Yo creo que eso es fundamental. Pero no solo el tema histórico, sino también una aproximación política cultural, ¿no? O sea, las grandes decisiones que pasan en el sistema mundo, que pasan en nuestros países, que pasan en los estados, ¿verdad? Tiene que ver con decisiones políticas, ¿verdad? Y por las decisiones políticas, pues hay golpes de estado, hay persecución, aniquilamiento a pueblos enteros, ¿verdad? El tema político, digamos que es algo que es fundamental, entendiendo lo político como esa complejidad y no solamente como una cuestión político-electorera, ¿no? Como apartando un poquito que una cosa es lo político y otra cuestión tiene que ver más con esa política electoral que estamos ya casi a la vista nosotros, ¿no? Y que es interesante hacer algunas valoraciones, ¿no? Pero eso político también está vinculado con el tema cultural. Yo creo que ahí también es un centro de disputa entre la cultura ancestral de los pueblos, en el caso de América Latina, de nuestra América, y luego la imposición colonial de una cultura occidental que trae consigo, pues, perdón, disculpen, que trae consigo una secuela histórica que parte de la decisión política, de la apropiación de la tierra, de los recursos, de los bienes, del oro, de la plata, pero también con el tema de la religión, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo cambia la cultura a partir de la llegada del cristianismo, por ejemplo, a América Latina? Yo creo que eso es también de ponerlo en el debate. Y esencialmente hay un tema socioeconómico. Es decir, esto no... Los barcos que venían de España, de Portugal, es decir, no llegaron porque venían de turismo, ¿no? O sea, venían por recursos, venían por plata y viajaban a otros continentes porque iban a buscar especias, ¿no? Entonces, pero América Latina venían por el oro, ¿no? Entonces, si seguimos la siguiente lámina, por favor, Luis, podemos avanzar con la siguiente lámina. Entonces, ese proyecto histórico colonial, digamos que tiene una narrativa, ¿no? Y esa narrativa es la que cuentan quienes llegaron en los barcos. Es lo que se cuenta por parte de las universidades, por parte de la escuela, por parte de toda esa colonialidad educativa de
cómo fue, qué sucedió en 1492. Entonces tenemos como dos historias, ¿no? La historia, que es la historia que es la hegemónica, que es la contada por quienes invaden los pueblos de América, y la otra historia, que es la historia no contada, que es la historia que cuentan los pueblos. Y esos pueblos están desde el norte, desde los pueblos allá en Canadá, los pueblos indígenas, hasta pegar a América del Sur. Pero esa es la historia no contada. Y entonces, a partir de 1492, y digo, esto que estoy planteando es solamente para ver una línea histórica de lo que quiero plantear. Digamos que a partir de 1492 es la llegada de un sistema de explotación, de exterminio y dominación económica y política. Y entonces ahí hay como dos sentidos, ¿no? O sea, hay un sentido mundo o un sistema mundo que era el que ya existía en los pueblos de América, pero luego hay otro sentido de mundo que es el sentido del mundo del proyecto colonial de Occidente. Entonces, por eso es como una disputa que todavía no, aún con toda la colonialidad del poder que se puede ver a través de los libros de texto, por ejemplo, del sistema educativo, donde nos cuentan la historia de los, no son conquistadores, digamos que son los que vinieron a saquear nuestros territorios. Digamos que esa es la historia que se cuenta desde quienes llegaron. Pero la historia del sentido del sistema mundo desde los pueblos, digamos que es una historia que tendríamos nosotros que acercarnos más a los pueblos, a la Amazonía, acá en nuestro país, al pueblo Tolupán, al pueblo Pecha, al pueblo Lenca, y entender entonces qué fue lo que pasó, ¿no? A partir de esta etapa, qué fue lo que pasó en esa noche oscura, ¿no? En la siguiente lámina, por ejemplo, hay una imagen de qué fue lo que pasó 1492, 1821, ¿no? Es una larga noche. Son muchas noches, son muchas muertes, son muchos asesinatos, mucha persecución, mucho exterminio de los pueblos de América. Y cuando uno vimos hace poco toda la bullaranga que tenía el gobierno en la celebración del bicentenario, yo decía, pero ¿qué están celebrando? O sea, y cuando uno podía leer incluso documentos que vienen desde la supuesta academia, desde la misma Universidad Nacional Autónoma o por parte de historiadores de la misma Universidad Pedagógica, donde no son capaces de cuestionar el simple hecho de ver qué es lo que pasó en esa noche o en esas noches oscuras de exterminio de los pueblos de América. Entonces, tenemos como una historia no contada, una historia no cuestionada, y tenemos entonces una historia, digamos, hegemónica, que es con la que los niños, las niñas aprenden en la escuela, que entonces somos un país conquistado, que somos un país independiente, y todos estos calificativos que no tienen nada que ver con la historia real, digamos, de lo que pasó en cuanto a las violencias ejercidas por quienes llegaron a saquear los pueblos de América, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros y a ustedes como jóvenes que están en agentes de cambio, digamos que nos queda mucho, por ejemplo, si volvemos a la lámina anterior, nos queda mucho como para indagar acá, o sea, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó de 1492 a 1821 en los pueblos de América? Eso es como uno de los desafíos. Y igual, si ustedes tienen una pregunta, si me quieren interrumpir, si quieren hacer una valoración, igual pueden entrar a la conversación. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, esto es lo que pasó, digamos que es parte de lo que pasó entre ese periodo, ¿no? O sea,
mientras en América estaban sobreexplotando, asesinando, sacando, extrayendo el oro, la plata, del otro lado, en los países colonizadores, digamos, era como ofrecer el tributo, ofrecer los recursos a los reyes, a la reina. Es decir, esos países que estaban en una crisis económica, gracias a los recursos que pudieron extraer, que extrajeron de América, es que luego entran en dinámicas económicas y se vuelven como de alguna manera una centralidad política y económica del mundo, ¿no? Y yo creo que ese es otro punto que vamos a poder analizar, ¿no? Entonces digamos que acá podemos ver como esas dos caras, ¿no? La América, que si yo no podría, digamos, pensar en el bicentenario sin poder leer toda esta barbarie de más de 500 años. No lo podría leer. Y luego, estos pueblos que llegaron a América, estos, digamos, que son al estilo de William Walker, Cristóbal Colón, digamos, y esos países están en la obligación, me parece, de pedir perdón a nuestros pueblos, a los pueblos originarios por la barbarie, pero tiene que ver no solo con eso, tiene que ver con cuál es la dinámica que hoy se vive en una etapa, digamos, postcolonial, digamos. Yo creo que eso también es un tema que tenemos que entrarle más adelante cuando veamos eso fue, digamos, 1500, 1600, pero ¿cómo estamos los pueblos hoy? ¿Cómo estamos viviendo todas esas opresiones? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos, si nos ubicamos en el mapa, pueden ver dónde está Honduras en el mapa. ¿Lo ubican? Sí, sí se ve. Sí se ve. Y pueden ver dónde está España, Portugal, de dónde llegaron los colonizadores, ¿sí? Ajá, ahí estamos, exactamente. Entonces, digamos que ese sistema mundo, digamos, es el sistema mundo que hoy está en una crisis profunda, digamos, de climática, pero no solo es una crisis climática también, es un aceleramiento de un proyecto capitalista que tiene que ver con la autodestrucción del sistema mundo como tal. Es decir, cuando hacen los experimentos en Estados Unidos para el fracking, por ejemplo, para extraer petróleo, gas, cuando países gigantescos como China, por ejemplo, vienen hasta nuestra América, vienen a Honduras y vienen a comprar digamos, el hierro, por ejemplo, y digamos, uno dice, pero entonces, ¿de qué se trata? De que estas grandes potencias vienen a destruir los pocos recursos, los pocos bienes naturales que tienen los países pequeños. Y entonces, si ustedes ven en el mapa, hacia arriba está Canadá y es gigantesco comparado con Honduras. Y uno dice, pero ¿por qué los canadienses vienen acá a extraer los minerales? Si ellos tienen tanta tierra, tienen tanto territorio. Entonces, son como esas contradicciones que uno se cuestiona, digamos, cuando aparece igual Estados Unidos con sus políticas no sé si conocen ustedes toda esta iniciativa de la captación de oxígeno del proyecto Red Plus, de toda esta iniciativa de comprar oxígeno
para proteger el planeta, digamos, para tener un planeta ecológicamente que nos beneficie a todos. Sin embargo, Estados Unidos tiene su mega industria, son uno, junto con China y otros países, de los que más están destruyendo, digamos, la capa de ozono por la supercontaminación. Pero luego vienen a Honduras y nos vienen a decir que nos sumemos a esta iniciativa de Red Plus, Más Plus, para comprar oxígeno, para captación de oxígeno. ¿Y qué es lo que hacen? Llegar a una zona donde hay un gran bosque y le pagan algo de dinero a alguien para que proteja ese bosque, y con eso ellos justifican que ellos sí pueden en sus países sobreexplotar, contaminar, pero lo justifican viniendo a nuestros países a comprar oxígeno. Es decir, una cuestión totalmente incoherente, sin sentido. Yo creo que ese es como un cuestionamiento que a mí me parece que en este momento ver ese mundo, ese sistema mundo en crisis, nos obliga a replantearnos algunas cosas que tienen que ver dónde nos ubicamos, no solo geográficamente, sino dónde nos ubicamos políticamente y dónde nos ubicamos históricamente. Yo veo las condiciones, digamos, hoy complejas, digamos, para los pueblos, siempre han sido complejas. Cuando uno mira Brasil, por ejemplo, y el deterioro de la Amazonía por todo el proyecto extractivo, la megaminería, uno se cuestiona y se pregunta, pues, si es que en dimensiones mayores es algo igual o peor de lo que está sucediendo en Azacualpa, ¿no? Con la empresa Minosa, o de lo que sucedió en el Valle de Siria. Y cuando uno hace esa lectura de las empresas que están sobreexplotando nuestro territorio, pero es que no es una cuestión solamente de Honduras, sino es una cuestión global, ¿no? Y esa globalidad tiene que ver con un tema que nos convoca a esta plática, que tiene que ver con las transnacionales, ¿no? Y las transnacionales, digamos que es como cuando DESA, Sinohidro, se detiene en Río Blanco, y siempre nosotros hablábamos de que son un monstruo, ¿verdad? De las transnacionales en la extracción de energía. Pues yo creo que esa aproximación es que queremos llegar con toda esta crisis del sistema mundo, ¿no? Pero como es un elemento histórico, yo quisiera que pasemos de este sistema mundo a el contexto histórico de nuestro país y tengamos un acercamiento, digamos, a los últimos 100 años. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y entonces, ¿qué vemos ahí? Digamos que es como el sello de la muerte, digamos. Así lo llamaría yo. Porque si el periodo de la barbarie duró de 1492 a 1821, digamos, con esa supuesta independencia, pero cuando aparecen ya de 1880 a 1890 el proyecto del enclave minero, del enclave bananero, es decir, el proyecto histórico de destrucción de nuestros países, ahora se manifiesta de manera brutal, de manera, digamos, violenta, aunque siempre fue violenta. O sea, cuando Estados Unidos llega a Honduras, lo que hace es instalar la embajada de Estados Unidos en San Juancito, donde tenía sede la Rosario Mining Company. Es decir, llegan justamente porque vienen por los recursos. Pero luego viene todo el tema del enclave bananero. Entonces, digamos que esos dos elementos son claves para que
para entender nuestro país a partir de los últimos 100 años, me parece que podemos partir de ahí, ¿no? Sigamos, por favor. Aparentemente, a partir de 1880, 1890, digamos que hay una apuesta del reformismo, digamos, ¿no? Una reforma liberal que digamos que tiene un tope con el cariato, ¿verdad? Con la dictadura de Carías, pero que luego tiene manifestaciones de resistencias muy fuertes que tienen que ver con la huelga del 54, ¿no? Digamos que el proyecto colonial no se detuvo en 1821, sino que siguió su curso y los pueblos siguieron resistiendo, siguieron siendo oprimidos, pero es la huelga del 54 que marca algunos puntos. No sé si me pueden ayudar a leer ahí. Yo seleccioné solo 4 puntos de los 30 puntos, porque me parecen que son puntos que tienen que ver con esa idea de colonialidad que sigue todavía vigente hasta hoy. ¿Quién me ayuda a leer? Yo sí gusta. Que todos los empleados sean considerados como tales al momento de su hospitalización sin discriminación de raza. La servidumbre asignada a los empleados recibirá los servicios médicos en la misma forma que el resto de los empleados o trabajadores. Jornada máxima diurna de 8 horas y doble pago por las horas extras, tanto para los empleados mensuales como para los por hora. Y abolición de la obligación de comer donde los capataces. Entonces, imagínense cuando plantea ya de que todos los empleados sean considerados como tales al momento de su hospitalización sin discriminación de raza. Es decir, el racismo ha sido un proyecto histórico del proyecto de dominación, de la imposición de esos modelos de explotación no solo de los recursos, sino también de quienes pues ejercen un trabajo, de la mano de obra de los trabajadores, ¿no? Y en el punto 2 me parece interesante cuando en la huelga del 54 se plantea que la servidumbre asignada a los empleados recibirá los servicios médicos en la misma forma que el resto de los empleados o trabajadores. Cuando habla de servidumbre, pues son las personas que limpian, que barren, que cocinan, pero hoy nosotros en este país, en el año 2021, las servidumbres hoy siguen siendo excluidas, siguen sin derecho a una salud digna, sin derecho a un salario digno, y hablamos de las trabajadoras domésticas remuneradas, por ejemplo, que les ampara un convenio 189, pero que hasta el día de hoy siguen siendo sobreexplotadas por el Estado, por los gobiernos que no les dan derechos, pero también por las personas que las emplean, ¿no? O sea, trabajan 12, 14 horas, descansan el domingo, y si a las personas donde trabajan se les ocurre que a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, deben de levantarse para cocinar, o sea, imagínense que si desde la huelga del 54 se venía planteando esto y nosotros seguimos todavía en un atolladero histórico de no permitirles los derechos a las trabajadoras domésticas. Luego, la jornada máxima diurna de 8 horas, digamos, y la abolición de la obligación de comer donde los capataces. Entonces, digamos que en la huelga del 54 yo los invito a que lean los 30 puntos que ahí se plantean, pero tomé solo estos 4 puntos como elementos que me parecen claves para entender el proyecto de dominación y el proyecto de emancipación de los pueblos. Avanzamos, por favor. Entonces, esta idea de
de transnacionales, de la transnacionalidad, está muy marcada por un modelo neoliberal que plantea el libre mercado, el crecimiento productivo, que plantea la libre competencia, ¿no? Eso es lo que nos venden, eso es lo que nos vendieron, eso es lo que nos vendió en el gobierno del nada célebre Rafael Leonardo Callejas. Pero ¿qué tuvimos como respuesta? Desempleo, reducción salarial, inflación, mayor costo de la vida, precarización y tercerización laboral, más pobreza y más desigualdad. Eso es como, nos vendieron que iba a haber un derrame económico con todo el desarrollo de la maquila, ¿verdad? Sin embargo, lo que tenemos es una explotación de hombres y mujeres en las maquilas y al final lo que tenemos es mayor desigualdad, mayor inequidad, mayores violencias aún dentro de esos centros de trabajo. Y todo esto está centrado en este modelo neoliberal que se impone en la década del 90 y digamos que si leemos es como un plan orientado a la acumulación de grandes capitales, ¿no? O sea, privatizar lo público, favorecer a la gran empresa y dar paso pues a esa desregularización del mercado laboral que luego se visibiliza ya posteriormente con la entrada en el nuevo siglo, digamos, con las transnacionales y con las multinacionales. Yo creo que ese paso del neoliberalismo de la década del 90 a nuestros días, digamos que es tan violento que hoy nos tiene en un sistema mundo totalmente, digamos, en crisis, ¿no? No solo crisis económica, política, sino también una crisis de sentido, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces cuando vemos esos actores transnacionales, las empresas multinacionales, tal vez no vamos a poder leer en detalle, no sé si se puede acercar un poco la diapositiva, si se puede como solo tener un acercamiento para poder leer. Sí, entonces vemos cómo, vamos a ver, sí, ok, está bien. Entonces podemos ver cómo, vamos a ver, no, creo que regresamos a la, vamos a ver, ok. No pudimos ver en detalle acá, pero si quieren yo voy vamos a ver, digamos, cómo se mueven esas transnacionales. Y que son transnacionales y también son empresas multinacionales, ¿no? Las transnacionales, digamos, que se instalan en un país y desde ese país mueven capital, pero su capital y digamos, sus permisos de operación, digamos que están en el país de origen, ¿verdad? Y las multinacionales, a cambio, digamos, también tienen una sede mundial, pero se mueven en los países y en cada uno de esos países pueden tener autonomía y pueden ser una empresa totalmente autónoma, independiente, ¿no? Entonces, cuando vemos, digamos, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todas estas grandes empresas de la Nike, todas estas grandes corporaciones a nivel tecnológico, la Samsung, Nokia, Microsoft, la Gillette, digamos que son la Pepsi-Cola, Nescafé, digamos que son estas grandes transnacionales que se ubican en el mundo y que atrás de esto hay también mucha explotación de la mano de obra de hombres y de mujeres que trabajan para esas empresas, ¿no? Entonces yo creo que ese sistema mundo que vimos al inicio, y cuando lo comparamos con esto, digamos que ese es como el nuevo mundo que enfrentamos hoy después de la violenta llegada de los colonizadores españoles y portugueses. Digamos que el segundo desembarque que tenemos es este, ¿verdad? De las empresas transnacionales
y de las empresas multinacionales. Pasamos, por favor, a la siguiente. Sí, justamente. Este es el mundo que está lleno de toda la sociedad de consumo, y frente a ese mundo, los pueblos seguimos en la resistencia. Y yo creo que eso es como lo más fuerte de esto, porque eso implica asesinato, persecución, muerte, exterminio. Y ayer que liberaron a los compañeros de Milpa, nosotros estábamos pues celebrando, ¿verdad? Celebrando enormemente porque es como si este proyecto transnacional hoy tiene atrapado a los gobiernos, tiene atrapadas las políticas de Estado, tiene atrapado el sistema de justicia para que la dinámica funcione de acuerdo a los intereses de las transnacionales, de acuerdo a los intereses de los grupos económicos que se imponen en cada país, pero que sean violentos en contra de los pueblos. Y yo creo que este es como nuestra gran... el momento histórico que vivimos hoy es o nos defendemos o nos seguimos defendiendo o nos dejamos que nos aniquilen, ¿no? Y yo creo que ese es como un centro de disputa que hay a nivel del sistema mundo. Y no es nada fácil. No es nada fácil porque en esto no solo es el tema de las empresas, sino que también a esto se han integrado a los gobiernos el crimen organizado y narcotráfico. Y no es ya aquella dinámica del narcotráfico cuando Colombia, por ejemplo, con Pablo Escobar, del típico narcotraficante que mostraba sus riquezas, sus grandes, digamos, acumulaciones de capital en casas ostentosas, en vehículos. Hay otras formas donde el narcotráfico se ha instalado vinculado con el lavado de activos y otras redes que, digamos, están ya instaladas dentro de los gobiernos, de alguna manera como naturalizando esa forma de funcionar desde esos grupos de crimen organizado, ¿no? Y eso lo conocemos nosotros al 100% en nuestro país, cómo es que funciona, digamos, cuando ustedes recuerdan, cuando Miguel Pastor estaba en Soctravi y le facilitó, le dio todas las condiciones a los cachiros para que tuvieran los contratos para el trabajo de vial en la zona norte y luego eso se vinculó también con el otro personaje de Gianni Rosenthal con la venta de ganado. Eso es lo que nos cuentan, que es venta de ganado. Habrá que ver qué más intereses se jugaron ahí. Es decir, esos grupos del crimen organizado son los que hoy se disputan el control de los gobiernos. Por eso las transnacionales generalmente están como muy cercanas a esos grupos económicos. Y aquí basta ver entonces cómo se mueven esas grandes familias, ¿no? En función de los capitales. La siguiente, por favor. Y entonces, estas luchas emancipatorias tienen manifestaciones de violencia que son brutales. Y ahí vemos a nuestra hermana, a nuestra compañera Berta, que nos dolió mucho y nos sigue doliendo, pero igual ese dolor nos genera como rabia, indignación, pero también nos da fuerza para seguir luchando, digamos. Y en el caso del otro personaje, ¿ustedes lo reconocen? ¿Saben quién es? No, vamos a ver, regresamos al anterior. El otro personaje se llama Chico Mendes, de Brasil. Y yo los invitaría a que podamos leer la historia de Chico Mendes, ¿verdad? Un defensor de la Amazonía, del ambiente, de los pueblos. Entonces, digamos que hay miles de Chico Mendes y miles de Bertas que han dado la vida.
pero hay también miles como ellos que están dando las luchas, que están dando las resistencias. Y yo creo que eso es lo que nos da esperanza, porque hay personas, hombres y mujeres, que están dispuestas y dispuestos a darlo todo para enfrentar ese gran proyecto transnacional y multinacional. Continuamos, por favor. Pero también hay otros poderes. Dígame. No, también por los tiempos. Estamos... los tiempos. Sí. ¿Cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto? Tendríamos unos 3 minutos y luego tenemos otro ejercicio con Ronnie para que luego en la plenaria tengamos preguntas y respuestas. Ok. Va. Bueno, solo voy a cerrar en esos 3 minutos rapidito. Es decir, que hay otros poderes que como que si las multinacionales, las transnacionales, los estados, los gobiernos no fuesen ya suficiente para oprimir a los pueblos, luego se integran otros poderes que se ven reflejados en, digamos, en América Latina, digamos, una manifestación fuerte es a través del cristianismo, llámese iglesias católicas, llámese iglesias protestantes, y luego por las ONG, ¿no? Que tienen una manera también de llegar hacia los pueblos, pero no desde las lógicas emancipatorias, sino desde las lógicas de dominación. Y ese es un debate que también vale la pena abrir. ¿Continuamos? Para no avanzamos. Y entonces creo que tanto las iglesias, regresamos por favor, tanto las iglesias como estas ONGs, que no son todas las ONGs, pero hay como un gran bloque de ONGs que se convierten en el caballo de Troya de las multinacionales, de las transnacionales, de los grupos políticos y económicos que están en el proyecto de despojo, en el proyecto de aniquilación de los pueblos, y a través de esos proyectos de sectores de la iglesia, porque no voy a hablar de toda la iglesia cristiana, sino de grandes sectores, pues es desde donde se lleva una sociedad a que no piense, a que no exija derechos, a que crea que esto es voluntad de Dios, que esto sucede por obra y gracia del Espíritu Santo y que hay que aceptar la pobreza, que hay que aceptar la desigualdad porque es la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos que hay otro sector de iglesia, como sucedió con la teología de la liberación, y de donde surgieron también iniciativas políticas y pedagógicas como la de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, por ejemplo, que vale la pena mirar, repensar esos proyectos emancipatorios. Y desde las ONG sabemos también que hay ONG solidarias con los pueblos, pero también hay cantidad de ONGs que son también transnacionales, multinacionales, orientadas a seguir adormeciendo el pensamiento crítico de los pueblos. Y frente a eso también hacemos resistencia. Se me fue el tiempo, disculpen si fue muy prolongado, pero esta es como una primera aproximación que he querido hacer hacia el proyecto de las transnacionales, de las multinacionales y de la resistencia de los pueblos. Muchas gracias, compañeros y compañeras.